Buen día, soy Juan Antonio Vázquez Morales y el día de hoy les presentaremos un trabajo de divulgación que ha sido elaborado por su servidor Juan Antonio Vázquez Morales, la doctora Hortensia Josefina Reyes Cervantes y el doctor José Hernández Bulmaro. Este trabajo lo titulamos Introducción a las cópulas. El contenido va a ser el siguiente. Este es el contenido. Vamos a ver una pequeña introducción, es decir, ¿por qué necesitamos las cópulas? Vamos a justificar el por qué las necesitamos y dar algunos ejemplos de algunas ideas que vamos a plantear. Para ello, después vamos a ver lo que ya son las cópulas y el famoso teorema de Sklar, que vamos a ver qué tiene que ver las cópulas con las funciones de distribución, además de las cópulas y las variables aleatorias. Por último, vamos a ver lo que son las conclusiones y presentar las referencias por si alguien tiene algunas dudas o quiere saber más sobre el tema. Uno de los problemas que nos enfrentamos en la estadística y especialmente en la práctica es la creación de funciones de distribución a partir de los datos. Esta es una pregunta que surge muy a menudo entre los estudiantes de licenciatura, puesto que siempre nos dan los modelos de probabilidad, ya sea una exponencial, una normal. eh, y bueno, la idea es que uno siempre se pregunta, si yo tengo unos datos, ¿cómo sé a qué distribución se va a acercar? Muchas veces el mismo fenómeno que estamos estudiando como que nos da lo que es una idea de cómo se puede aproximar este modelo y lo que pasaría sería nada más buscar ciertos parámetros. Por ejemplo, en los tiempos de vida de un foco, buscaríamos como el tiempo promedio de vida de este foco y así poder utilizar una distribución adecuada. Bueno, este programa de la creación es una forma, o también ya existe lo que es el método por kernel. El método por kernel, a partir de un conjunto de datos, vamos acoplando ciertas distribuciones con, con ciertas características y así vamos a aproximarnos a la función real. Pero, ¿qué pasa en el caso bivariado? Para el caso bivariado, nosotros ya podríamos tener lo que son dos funciones de distribución. Digamos que estas son f y g. Y bueno, teniendo estas funciones de distribución, muchas veces estas comparten una relación. Y esa relación la queremos analizar. Entonces, ¿cómo podemos obtener una función de distribución a partir de las marginales f y g? Es una pregunta. Y bueno, ¿cuál sería la importancia de estas funciones de distribución? Vamos a ver la siguiente animación. En esta animación, nosotros estamos presentando lo que es una distribución normal bivariada con parámetro ρ. Y bueno, estas distribuciones tienen como marginales a las distribuciones normales estándar, sin importar cuánto sea la cantidad de ρ. Recordemos, ρ siempre debe estar entre -1 y 1. Entonces, como podemos ver, dependiendo de cada ρ, vamos viendo que la forma va cambiando. Esto nos puede causar problemas. Bueno, recordemos que si han visto algunos cursos de probabilidad 2 o sabemos que esta distribución tiene como marginales siempre a normales. En este caso va a tener a normales estándar. Y no sabemos si son independientes o dependientes. Bueno, podemos suponer que son dependientes y en ese caso ρ tendría que ser igual a 1 o 0. No, mejor dicho 0, perdón. Entonces, aquí la pregunta, o más bien lo que observamos, es que si tenemos funciones de distribución normales, podríamos crear una familia de distribuciones conjuntas cuyas marginales sean las normales.
Esto para cada parámetro de rho en el intervalo abierto menos 1, 1. Entonces es un gran inconveniente, puesto que no lo vamos a tener de manera única. Y bueno, la otra punto que vimos es la importancia. O imagínense, por ejemplo, que nosotros tuviéramos un componente eléctrico, en el cual uno hay una resistencia y en el otro hay otro, bueno, hay dos resistencias de distintos voltajes. ¿Cómo nos afectaría que una resistencia se descomponga antes que la otra? Entonces ahí tenemos un sistema de probabilidades. Bueno, podríamos a lo mejor tomar una distribución Poisson, si no me recuerdo, que es el modelo para estudiar este tipo de casos. Y bueno, ahí podríamos pensar, ajá, ¿cuál sería la función de distribución si cada una se distribuyera de forma exponencial o Poisson? ¿Cómo lo podríamos hacer? Como podemos ver, hay un montón de distribuciones conjuntas, entonces eso va a ser una complicación al poder ver esta distribución. Entonces, bueno, hay muchos modelos en los cuales nosotros queremos buscar lo que son las distribuciones bivariadas. Por ejemplo, el clima, que muchas veces queremos a lo mejor analizar la temperatura con los niveles de presión, la temperatura con los niveles de humedad o el viento. Es más, el clima en general podemos poner incluso hasta varias variables: viento, presión, humedad y temperatura. Obviamente nosotros sabemos que estas cuatro variables están relacionadas con el clima. Entonces podríamos pensar en un modelo para cuatro variables. Si para dos variables ya es complicado encontrar una función de distribución, ahora imagínense lo que pasaría para una función de distribución donde ventemos cuatro variables. ¿Cómo podemos encontrarla? A partir de las marginales. Entonces, esos son principalmente el problema que tenemos. Entonces, una solución que se ha encontrado son las cópulas. Fisher en la Enciclopedia Internacional menciona lo siguiente: las cópulas son de interés para los estadísticos por dos razones principales. En primer lugar, como una forma de estudiar medidas de dependencia sin escalas. Y en segundo lugar, como un punto de partida para la construcción de familias de distribuciones conjuntas, a veces con la simulación. Entonces, es la propuesta que nos hacemos, las cópulas. Y como podemos ver, nos ayuda a estudiar lo que son la dependencia entre varias variables sin que éstas estén afectadas por la escala. Después vamos a ver un teorema donde si la metemos ahí una transformación creciente a una variable aleatoria, podemos predecir comportamiento a partir de las cópulas. Y bueno, esto nos va a permitir también crear una familia de distribuciones conjuntas. Muchas veces el método para construir lo que es una familia va a depender de la dependencia o cómo pensemos nosotros que están dependiendo las variables aleatorias. Para hacer esto más sencillo, nosotros vamos a centrar nuestra atención a lo que son las cópulas bivariadas, es decir, solamente vamos a tomar dos funciones de distribución univariadas y las vamos a juntar en una función de distribución bivariada. Bueno, ¿qué sabemos? Para introducirnos a las cópulas, ¿qué son las cópulas? Bueno, la palabra cópula significa sustantivo, es un sustantivo latino que significa un vínculo, un lazo y un enlace. Entonces, es lo que significa la palabra cópula. Pero la palabra cópula fue usada por primera vez en el sentido matemático por Sklar en el teorema que ahora lleva su nombre. Y bueno, esto fue presentado en 1959, ya que él creó un teorema en el cual nosotros podíamos acoplar por medio de una función cópula estas funciones. Entonces, bueno, por eso se utilizó esta palabra.
más adelante vamos a ver cuál es el teorema de Sklar y cuál es la relación que hay entre las cópulas, las funciones de distribución bivariadas y las marginales f y g. Para ello, y empezar con las definiciones de cópula, para entender qué es una cópula, vamos a ver la siguiente definición. Supongamos que tenemos dos subconjuntos no vacíos, S1 y S2, en los reales. Y tenemos una función h de valor real, es decir, que va a los reales, que va del producto cruz de S1 y S2 a los reales. Entonces, nosotros ponemos ahora a B igual como el rectángulo cerrado X1, X2, de X1 a X2, con el producto cruz de Y1 a Y2. Tenemos ahí un rectángulo. Entonces, si este rectángulo tiene sus vértices en el dominio, que es el producto cruz de S1 y S2, entonces el volumen de B estará dado por la siguiente expresión. Entonces, el H volumen de B estará dado por, bueno, lo denotamos por B sub H de B, igual como H de X2 menos X2 menos H de X2 X1 menos H de X1 Y2 más H de X1 X1 Y1. Ese vendría siendo el H volumen de un rectángulo cerrado B. Ya teniendo esta definición, bueno, primero hay que recordar que esto se parecería un poco a cómo calculábamos lo que eran las probabilidades en un rectángulo. Y bueno, esto tiene algo que ver, pero ahorita vamos a ver más adelante qué relación hay con las probabilidades. Bueno, ya teniendo lo que es el H volumen, podemos ahora definir lo que es nuestra cópula. Una función cópula, que la vamos a denotar a partir de este momento como C, es aquella función que va del cuadrado de unidad, es decir, que va de 0 a 1, al intervalo unidad, que es 0, 1. Entonces, y cuadrada sería el rectángulo, el cuadrado, perdón, que se forma con los vértices 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ese sería nuestro cuadrado unidad. O bien, sería el producto cruz de nuestro rectángulo unidad, que es el que va de 0, 1. Es decir, 0, 1, cruz 0, 1. Ese va a ser, en primer lugar necesitamos una función C. Y esta función C va a ser una cópula, en primer lugar, si C de U como V es igual a 0, si U es igual a 0 o V es igual a 0. Si alguno de estos dos parámetros es 0, nuestra función va a valer 0. Esto se le conoce como conectado a tierra. Bueno, así regularmente le llaman los físicos a este tipo de función. La propiedad B es que si alguno de los dos es 1, en este caso, C de U como 1 va a ser el mismo U y C de 1 como V va a ser el mismo V. Sin importar quién sea U o V, siempre y cuando estén obviamente en nuestro intervalo unidad. Y la última propiedad es la del volumen. Entonces vamos a tener como el V, el C volumen de cualquier rectángulo V que tenga vértices en el cuadrado unidad, que tenga volumen no negativo. Es decir, que la función anterior que vimos con respecto a C, el V volumen, el C volumen de V, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa sería la propiedad. Si lo vemos en pocas palabras, esto vendría siendo una función de distribución bivariada que va de I cuadrada a I. Bueno, ahí que podemos ver que es una función de distribución. Eso es lo que nos dicen estas tres propiedades. Entonces eso va a ser una cópula, una función de distribución que va de I cuadrada a I. Con esto ya podemos hablar ahora del teorema de Sklar. El teorema de Sklar nos dice lo siguiente, que si tenemos una función h, distribución conjunta con marginales o márgenes f y g,
Entonces va a existir una cópula C tal que para todo X e Y en los reales extendidos, recordemos que los reales extendidos son los reales más menos infinito e infinito. Y si para ellos siempre va a existir esa cópula tal que la función H, es decir, la función de distribución conjunta, es igual a C, a nuestra cópula evaluada en en nuestras marginales en X y Y respectivamente. Es lo que nos dice el teorema de Sklar. Nos vamos a quedar con la ecuación 1. Además, si f y g son continuas, entonces la función cúpula en sí va a ser única. De lo contrario, solamente se va a determinar en lo que es el rango de f y el rango de g. Por otro lado, si c es una cópula y f y g son funciones de distribución, en este caso univariadas, entonces la función h definida por la ecuación 1 es una función de distribución conjunta con marginales f y g. La demostración la podemos ver en el libro de Nelson, que es Introducción a las cópulas, y la demostración trata de ver unas desigualdades que hay con las funciones de distribución bivariadas y las funciones de distribución univariadas en valores absolutos, y crear lo que es la función simplemente C, teniendo una AC como la función que manda a f de x y a g de y a h. ¿No? Así vamos a construir esa función y nos va a dar podemos ver con esas desigualdades que tenemos a partir de las funciones de distribución, que efectivamente esa función está bien definida y además es única, para el caso continuo. Y con ello ya podemos ver todo, que este teorema es cierto. Entonces, como vemos, Sklar ya nos da la relación que hay entre las cópulas, las funciones marginales y la función de distribución. Esto se vale para más variables, pero en este caso solamente lo estamos viendo por divulgación en dos variables. ¿Qué nos puede dar el teorema de Sklar? En primer lugar, nos da la construcción de modelos estadísticos para el caso bivariado y en el caso que nosotros ya tengamos lo que son las funciones de distribución. Nosotros podríamos elegir dos funciones de distribución y cualquier cópula y vamos a obtener una función de distribución. Segundo, la ecuación 1 da una expresión para las funciones de distribución conjunta. Bueno, como ya les dije, ¿cómo vamos a construir estos modelos? Y otra parte es que la ecuación 1 se puede invertir. Esta inversión nos va a dar la forma de encontrar nuestra cópula para cuando nosotros conocemos la función de distribución bivariada y la función de distribución conjunta, marginales, perdón, funciones de distribución marginales. Entonces la podemos invertir y podemos encontrar nuestra cópula. Entonces, bueno, el teorema de Sklar nos da ya muchas ventajas para encontrar modelos estadísticos, dependiendo del caso que tengamos. Para ver cómo las variables aleatorias, la relación que hay variables aleatorias y las cópulas, primero necesitamos la siguiente definición y es la de la cuasi inversa. Muchos tal vez ya la conozcan y si no la volvemos a recordar. Entonces, si tenemos una función f, función de distribución, en este caso univariada, entonces una cuasi inversa de f es una función que la vamos a anotar como f y superíndice entre paréntesis menos 1 con dominio i, tal que 1, si t está en el rango de f, entonces f a la menos 1 de t es algún número x en los reales extendidos. Recordemos, puede ser incluso menos infinito o infinito el número, tal que si f de x es igual a t, es decir, que para todo t en el rango de f,
Si aplicamos f a la cuasi inversa de t, eso nos tiene que regresar el mismo t. Ese sería para el caso en el que t esté en el rango. Si no está en el rango, entonces nosotros tenemos que si t no está en el rango, vamos a tomar como este número a los ínfimos, al ínfimo de los x, tal que f de x es mayor o igual que t. O equivalentemente al supremo de los x, tal que f de x es menor o igual que t. Con esto vamos a crear nuestra función cuasi inversa. En el caso que la función sea continua y, estrictamente creciente, bueno, nosotros vamos a tener que la inversa va a coincidir con nuestra cuasi inversa. En caso de que no tengamos una inversa total, en el caso, por ejemplo, de funciones de distribución escalonadas, bueno, cuando tenemos escalonadas, que es en el caso de funciones puntuales, nosotros aún así vamos a poder crear lo que es nuestra cuasi inversa. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros podemos escribir lo siguiente. CH, una función de distribución conjunta con marginales continuos, f y g, y sea C, la cópula que nos asegura que existe el teorema de Sklar. Entonces, para cualquier U como V en el dominio de C, la cópula en U como V va a ser la función H evaluada en la cuasi inversa de F y en la cuasi inversa de V, perdón, de G. Entonces, bueno, ya vimos cómo se puede invertir esta función para encontrar lo que son nuestras cópulas. Pero también ahora esto nos permite lo que es evaluar el teorema de Sklar en términos de variables aleatorias. El teorema de Sklar para variables aleatorias quedaría enunciado de la siguiente manera. Sean x e y variables aleatorias con funciones de distribución f y g, respectivamente, y función de distribución conjunta h. Entonces, existe una cópula C, tal que 1 va a ser cierta, es decir, la relación que nos da el teorema de Sklar. Y bueno, si f y g son continuas, entonces C va a ser única. De lo contrario, C es únicamente determinada en el rango de f cruz rango de g. Entonces ya tenemos el teorema de Sklar en términos de variables aleatorias. Vamos a ver qué más nos dice, qué podemos intuir de este teorema. Bueno, en primer lugar, es claro que las cópulas nos funcionarían mejor en el caso de dependencia. Pero ¿qué pasaría si nosotros encontráramos dos funciones de distribución independientes? Es decir, nuestras variables x y y son independientes. ¿Qué cópula tendríamos? Entonces, bueno, nos dice el siguiente teorema, que si x e y son variables aleatorias continuas, entonces, o luego x e y son independientes. Sí, y solo si la cópula de las variables que la vamos a denotar como x, y o xy para saber de qué variable estamos analizando. Y esta cópula sería igual a la cópula producto. ¿Cuál es la cópula producto? La cópula producto simplemente es la cópula que manda a U como V igual a U por V. Es decir, los dos parámetros los va a multiplicar. Esa sería nuestra cópula producto. Entonces, si tenemos que son independientes, la cópula que vamos a obtener es la cópula producto. Y si no, si tenemos la cópula producto, entonces quiere decir que nuestras variables son independientes. Y bueno, la demostración de este hecho se deriva del teorema anterior, que es el de el teorema de Sklar para variables aleatorias, y del supuesto de que x y y son independientes, sí y solo si la función h de x, y es igual a f de x, por g de y. Esto para todos los x y y en los reales extendidos. Bueno, ese es en el caso de independencia.
Pero ¿qué tal si no tenemos independencia? ¿Qué es, qué es lo que regularmente nosotros encontramos en los modelos estadísticos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el siguiente teorema. ¿Por qué también son muy útiles las cópulas? Es que bajo transformaciones son muy fáciles de obtener a través de las cópulas. Vamos a ver el siguiente teorema. Sean X e Y variables aleatorias continuas con una cópula C de X, bueno, la cópula de las variables aleatorias, que sabemos que ya existe. Entonces nosotros vamos a tener dos funciones estrictamente monótonas, que sean alfa y beta, que están en el rango de X y en el rango de Y respectivamente. Entonces, en el primer caso, si ambas funciones son crecientes, entonces la cópula de las transformaciones, en este caso lo ponemos como para identificarlas de esta manera, alfa de X y beta de Y, ¿qué cópula nos va a dar? ¿Qué cópula obtenemos? Por la cópula que existe de estas variables, sería exactamente la misma cópula que tendríamos de las X y Y sin transformar. Eso es un buen resultado. Y bueno, nos permite ya ahí estudiar lo que es la dependencia sin tanto problema. Ahora, ¿qué pasaría si alfa es estrictamente creciente, pero beta ahora es decreciente? En ese caso, podemos obtener la cópula de la transformación con una transformación de la cópula original. En este caso sería U menos la cópula original evaluada en U,1 menos V. Si se dan cuenta, no es tan complicado esta expresión. Sí, ya trabajar con esta expresión, puesto que ya conoceríamos a priori lo que es la cópula. Algo similar ocurre si ahora alfa es decreciente y beta creciente. Como podemos ver, ahora V se le va a restar lo que es la cópula original, pero ahora evaluada en 1,U, V. Y para el caso en que ambas sean decrecientes, tenemos la siguiente transformación. La cópula que vamos a obtener es la suma de U, V, la suma de U más V, menos un 1, más la cópula original evaluada en 1,U y 1,V. Entonces, bueno, aquí ya tenemos quiénes serían las cópulas bajo transformaciones estrictamente monótonas. Y esto va a ser muy útil cuando uno quiera transformar ciertas variables aleatorias. ¿Qué podemos concluir a partir de ahora? Las cópulas nos van a facilitar lo que son los modelos estadísticos. Ya mencionamos que si tenemos dos funciones de distribución, elegimos la cópula. Las cópulas, bueno, no lo mencionamos en este trabajo, pero hay varias formas de ver la dependencia. Está la tau de Kendall, la rho de Spearman, y bueno, por ahí hay otras medidas que nosotros podríamos tener. Entonces, con estas medidas y sabiendo más o menos cómo se comportan, nosotros podemos calcular la dependencia a partir de las cópulas. Entonces, bueno, si nosotros ya tenemos una idea de cómo se comporta la dependencia entre estas dos variables, entonces elegiríamos una cópula que tenga esa dependencia con estas medidas que, bueno, algunas de las medidas. Además, que es algo muy bonito, y bueno, al menos yo así lo siento, e importante, es que evitamos utilizar siempre el supuesto de la independencia entre las variables aleatorias. Hoy ya no necesitamos que sean independientes, podamos usar que sean dependientes y encontrar el modelo vía las cópulas, el teorema de Sklar. Obviamente, si nos permiten crear funciones de distribución bivariada, esto nos va a permitir estudiar fenómenos estadísticos en los que dos o más variables están correlacionadas. Por ejemplo, hay un trabajo de, bueno, hay un trabajo de, ahorita no recuerdo el nombre, en el cual utilizaron las variables aleatorias de cada variable. En este caso usaron para seguros. Una fue los costos por,
por percances en coches, costos por problemas personales, bueno, es decir, siniestros personales que uno se haya lastimado y siniestros en casas o hogares. Entonces, bueno, si nosotros fuéramos la empresa de seguro, nos interesaría, o más bien quisiéramos estar preparados para saber cómo afrontar cada una de las situaciones y cuánto es lo que vamos a gastar en cada uno de los siniestros y tener un aproximado de cuánto dinero se va a tener para no cobrar de menos y tener así ganancias. Entonces, lo que hizo esta persona fue analizar las funciones de distribución de cada una, después estudió la dependencia que había entre estas tres variables y así eligió una cópula para poder estudiar lo que es el fenómeno de los seguros, bueno, de los siniestros de estas tres variables. Ya saben, siniestros por accidentes de auto, accidentes personales y accidentes en hogares. Y bueno, ahí pudo estudiar de mejor manera este modelo y saber la mejor su esperanza, qué tan confiable era este modelo y todo esto. También en los últimos años, bueno, como vemos, el teorema de Sklar fue demostrado en 1959. Tenemos que en los últimos años también ya se han visto mejoras en los algoritmos de simulación de las cópulas. Es decir, si nosotros tenemos ahí ¿cómo vamos a simular nuestras variables aleatorias? Muchas veces es algún recurso útil para ciertos estudios. Y bueno, para ello ya existen lo que son algoritmos para las simulaciones de cópulas. Entre las familias de cópulas hay varias. Una de las más conocidas son las cópulas arquimedianas, ya que cumplen ahí una especie de propiedad parecida a la propiedad arquimediana. Con esas propiedades y sabiendo cómo se crean estas cópulas, se han creado lo que son algoritmos para simular de manera más eficaz estas variables aleatorias a partir de las cópulas. Entonces, como podemos ver, aunque este teorema tenga aproximadamente unos 60 años, ya la construcción y la teoría ya ha ido muy avanzada y es una de las herramientas más importantes que tienen los estadísticos para estudiar ciertos fenómenos. Entonces podemos ver que las cópulas son muy importantes y nos han permitido estudiar varios fenómenos de manera eficaz y evitando sobre todo el supuesto de independencia entre las variables aleatorias, que es lo más importante que yo considero. Bueno, como referencia, bueno, tenemos lo que es la enciclopedia de la estadística, un libro de simulación de las cópulas, ya sea para modelos estocásticos o algoritmos para ciertas variables. Un libro básico para comprender las cópulas sería el de Narsen, una introducción a las cópulas. Bueno, el ejemplo que les decía sobre cómo utilizó la teoría de las cópulas en los seguros, bueno, es hecho por Pedro Cascón en 2017, que es un trabajo de maestría. Y bueno, si quieren ver la demostración original y el primer trabajo donde se surgió la cópula, bueno, está el artículo de Sklar donde él demuestra el teorema de Sklar. Gracias por su atención.